El filósofo Antony Flew fue el ateo más influyente del mundo por más de 40 años. Sus críticas religiosas eran mayormente inspiradas por la escuela de la filosofía analítica. Flew consideraba las afirmaciones de la existencia de Dios como carentes de significado porque opinaba que el lenguaje religioso era incoherente y que éste no correspondía con la realidad. Y Antony Flew hizo uso de una pequeña parábola que tomó prestada del filósofo John Wisdom, a la cual hizo algunas modificaciones para explicar de manera sencilla cómo es que el lenguaje religioso nunca permite que sus afirmaciones sean falsificadas. Esto de acuerdo a su cosmovisión del ateísmo. Y la parábola se trata de dos hombres que iban caminando en el bosque o en una jungla hasta que se toparon con un bello jardín lleno de flores y llenos de arbustos. Uno de los exploradores, al ver el jardín, se percató que había cierto diseño, por lo cual concluyó que se debía a la obra de un jardinero. Pero su otro compañero no estuvo de acuerdo con su conclusión, porque para el otro no había un jardinero. Así como los dos exploradores no llegaban a un acuerdo mutuo, decidieron acampar en el jardín para ver si el supuesto jardinero llegaba. Pero pasó el tiempo y no vieron a ningún jardinero. Por lo que el explorador creyente dijo, supongo entonces que el jardinero ha de ser invisible. Entonces el explorador escéptico dijo, eso no es posible, pero ¿qué tal si agarramos unos perros de caza para que puedan olfatear el jardín y a ver si encuentran al supuesto jardinero invisible? Pero pasó el tiempo y los perros no lograron olfatear nada. Entonces el explorador creyente dice, entonces el jardinero no solamente es invisible, sino que es inodoro, es decir, que no tiene olor, por lo tanto los perros jamás iban a poder encontrarlo. Entonces el explorador escéptico se comienza a molestar y dice, está bien, ¿qué tal si ponemos cercas eléctricas alrededor del jardín a ver si así podemos encontrar al supuesto jardinero? Pero pasó el tiempo y nada ocurrió. Así que el explorador creyente dice, es invisible, no tiene olor y también es insensible a los choques eléctricos. Entonces el explorador escéptico se comienza a molestar y le dice a su compañero, ¿qué ha quedado de tu afirmación inicial? Tu afirmación inicial era que había un jardinero, pero ahora consideras que este jardinero es invisible, intangible y aparentemente eternamente elusivo. ¿Qué diferencia hay entre un jardinero invisible con todas estas características a un jardinero imaginario o incluso un jardinero inexistente? Y ahí es donde termina la pequeña parábola. Podríamos comenzar diciendo que la gran diferencia entre un jardinero invisible y un jardinero inexistente es el jardín mismo. Porque si no hubiera jardinero, tampoco habría un jardín. Pero para el explorador creyente, no había duda de la existencia de un jardinero. A lo largo de esta pequeña parábola, él no comienza a dudar de la existencia del jardinero. Sabe que eso es evidente, que es lógico, que es racional. Así que al estudiar el jardín, comienza a crear hipótesis acerca de cómo podría ser este jardinero. Y para algunos hombres, a lo largo de la historia, ha sido suficiente con saber que Dios existe. Pero para algunos hombres, como para mí y yo creo que para muchos de ustedes, no es suficiente con saber que hay un jardinero, con saber que hay un Dios que existe. Para nosotros queremos saber cómo es Dios, cómo Él realmente es. Queremos saber cuáles son sus características, su carácter, su esencia, su naturaleza. Queremos saber si realmente podemos conocer a Dios.
Nuestras almas exploradoras tienen este tipo de preguntas y parece ser que el jardinero del universo plantó estas semillas de curiosidad en nuestras almas para buscarlo. El astrofísico Alex Filipenko es profesor de la Universidad de California en Berkeley. Él ganó el premio Nobel en el 2011 por sus descubrimientos de la energía negra que se expande a lo largo del universo. Y es impresionante ver cómo los científicos logran avanzar en el conocimiento del universo. Pero este distinguido profesor dice que solamente conocemos el 4% del universo y que el resto es incomprensible por el momento. Pero ¿qué significa que algo sea incomprensible? Un hombre casado tal vez podría llegar y decirnos, ¿quieren saber qué es incomprensible? Déjenme les presento a mi esposa, ¿no? Para algunos hombres, las mujeres se encuentran en ese 96% de lo incomprensible del universo. Pero la realidad es que tanto el universo como los seres humanos en general somos complejos. Parece que somos incomprensibles y cuánto más el creador de ambos. Por eso debemos comenzar diciendo de que Dios es incomprensible. Cuando escuché por primera vez que Dios era incomprensible, debo decirles que me desanimé mucho. Porque normalmente usamos la palabra incomprensible para referirnos a algo que no podemos conocer. Y si Dios era incomprensible, eso significaba entonces que yo y ustedes nunca podríamos llegar a conocer a nuestro Creador. Pensé que Dios nos había abandonado, que nos había dejado a merced de nuestra propia sabiduría para elaborar nuestras hipótesis como este explorador creyente para saber cómo es Él. Supuse que mi vida iba a ser la de este explorador creyente en medio de este jardín inmenso. Pero mientras leía las Escrituras cada vez más y más, me pude dar cuenta de que estaba equivocado. Dios mismo había dicho en Jeremías 9:23 al 24, ¿no se gloríe el sabio de su sabiduría? ¿No se gloríe el poderoso de su poder? Ni el rico se gloríe en su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y de que me conoce. La palabra incomprensible no es usada en Dios como normalmente la usamos nosotros, sino que la palabra incomprensible en Dios es para comunicar que verdaderamente podemos conocer a Dios, podemos entenderlo, podemos comprenderlo, pero nuestro conocimiento de Él nunca va a ser completo y nunca va a ser exhaustivo. Por eso el rey David, en un salmo, expresaba su maravilla, la maravilla que le provocaba el conocimiento que tenía de Dios, pero al mismo tiempo decía no poder entenderlo. Él dijo, conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión, tan sublime es que no puedo entenderlo. Salmo 139:6. Las personas aquí en el Paso, Texas, y de seguro en cualquier parte del mundo, corren presurosas a un restaurante nuevo que se abre. Pero cuando visitan lo suficiente ese lugar como para aprenderse de memoria el menú, ¿qué es lo que pasa? Se aburren y comienzan a buscar lugares nuevos. Y el hecho de que Dios sea incomprensible y de que no podamos conocerlo completamente implica que en la eternidad vamos a tener delante de nosotros un menú con una cantidad infinita de platillos, de todas las perfecciones divinas del Señor, que vamos a poder probar sin cansarnos, sin aburrirnos y sin perder el asombro. La eternidad va a ser como un festín del conocimiento divino que nunca vamos a terminar de conocer y terminar de entender. Por eso Jesús dijo, y esta es la vida eterna, de que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y aquel a quien has enviado, a Jesucristo, tu Hijo. Fue en ese momento donde la incomprensibilidad de Dios se convirtió en algo fascinante para mí, porque ahora sabía dos cosas, que puedo conocer a Dios, que puedo entenderlo, que puedo comprenderlo, y de que ese conocimiento nunca va a ser completo, nunca va a ser exhaustivo, sino que día con día voy a poder conocer cosas nuevas de Él.
Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo conocerlo y qué tanto puedo conocer de Él? En una relación, la única manera en la que puedas conocer a la otra persona tal vez es saliendo, observándola, así como el explorador creyente podía conocer algo del jardinero simplemente por observar el jardín. Pero si quieres conocer a la persona como realmente es, tú dependes de esa persona. Dependes de que esa persona se dé a conocer a sí misma, que revele las cosas que le gustan, sus vivencias, sus pasiones, sus sueños. Y de la misma manera nosotros dependemos de que Dios nos revele quién es Él. Y la buena noticia es de que Dios se ha dado a conocer. Se ha dado a conocer por su magnífico jardín, este jardín que es su universo. Pero Dios tuvo un deseo mayor de revelarse de una manera más precisa y de una manera más personal. Y es por eso que el jardinero invisible se hizo visible en la persona de su Hijo Jesús y en su palabra escrita. La Biblia comienza diciendo, todos conocemos este texto, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y muchas de estas cosas ya se las he dicho, pero es necesario recordarlas para seguir abrazándolas. Al ver y estudiar este gran universo en el que vivimos, sabemos que la existencia de Dios es evidente. Por eso, uno de los físicos más importantes de nuestro tiempo, Paul Davies, dijo que existe evidencia poderosa de que hay algo sucediendo detrás del universo. Parece que alguien ha ajustado bien los números de la naturaleza para crear el universo. La impresión de diseño es abrumadora. Dios, al crear el mundo, tuvo un propósito: dar a conocer su existencia, la naturaleza de su ser a todos los seres humanos. Él no es un Dios jugando a las escondidillas, esperando a que lo encontremos y digamos, 1, 2, 3 por ti. No, Dios ha tenido el deseo de darse a conocer. Por eso cuando vemos el mundo es evidente de que hay un Dios. Y al ver este universo podemos saber cómo es Él. Así como este explorador creyente al ver el jardín podía hacer hipótesis acerca de cómo ese jardinero era. De la misma manera nosotros al ver este universo podemos saber cómo es Él. Porque al ver el mundo es evidente de que Él debe de ser todopoderoso, sabio, soberano, autoexistente, omnisciente, trascendente, amor, justo y toda una serie de atributos que sería imposible decirlos en este momento. Pero por más que sea evidente que Dios se ha dado a conocer, los humanos somos como el explorador escéptico, que ven a los exploradores creyentes como personas que toman la evidencia, la distorsionan para inventarse, para poder crear un jardinero ficticio, un jardinero imaginario con características ficticias también. Pero la pregunta es, ¿realmente es eso lo que hace el explorador creyente? Anthony Flew fue la mayor parte de su vida un explorador ateo, pero cuando hizo a un lado sus prejuicios y como él dijo, se rindió ante la evidencia de los hechos, especialmente cuando comenzó a investigar más sobre las investigaciones recientes del ADN, él tuvo que reconocer junto a los exploradores creyentes a sus 81 años de edad de que realmente hay un jardinero. Y esto es sorprendente de escuchar, pero la pregunta es, ¿por qué si la evidencia es tan clara, tan palpable, tan lógica, aún así los hombres deciden no creer? El apóstol Pablo en su carta a los Romanos nos dice el por qué. Romanos 1, 18 al 21 dice, la ira de Dios se revela desde el cielo, su justicia contra toda impiedad e injusticia de los hombres, y escuchen, que detienen con injusticia la verdad, la oprimen, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿Por qué? Porque Dios se lo manifestó, es decir, Dios se ha dado a conocer, Dios se ha dado a revelar a todo ser humano, a cada uno de los que están aquí. Porque las cosas invisibles de Él, ese jardinero invisible,
pero se han hecho visibles como su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces el apóstol Pablo dice que el problema de la incredulidad de los hombres no se debe a la falta de evidencia, sino de corazones malvados que no quieren seguir a su Creador. Ningún ser humano, como dice Pablo, tiene la excusa de decir: es que yo no pude creer en Dios porque no había evidencia suficiente. Él es el culpable. Si Él quería que yo creyera en Él, ¿por qué no hizo su existencia más evidente? Pero como vemos, su existencia es evidente y por eso ninguno de nosotros tenemos excusa. El salmista escribió diciendo: los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión, el firmamento anuncia la obra de sus manos. El salmista, es decir, hace más de 3000 años, este hombre, con tan solo mirar el universo, decía: todo esto cuenta la gloria de Dios. La gloria de Dios, como vimos, es el conjunto de todo lo que Dios es. El salmista veía el universo y decía: es que Él debe ser todopoderoso, Él debe ser sabio, Él debe de ser bello, Él debe de ser amor, Él debe ser justo. Todo anuncia su gloria. Todo el firmamento proclama la obra de sus manos. Y si un hombre con tan solo mirar podía decir ese tipo de cosas, ¿cuánto más nosotros que ahora conocemos mucho más el universo en el que vivimos? Hoy en día no tenemos duda de que hubo un Big Bang, de que hubo un inicio, de que este universo no es eterno, de que no es infinito, es decir, hubo un inicio. Y en los últimos 50 años, los científicos han descubierto que para que pueda existir una vida inteligente como la nuestra, el universo depende de un complejo y delicado equilibrio, lo que los científicos les llaman el ajuste fino del universo. Y tan solo veamos unos pequeños datos del ajuste fino del universo. Si no fuera por la ley de la gravedad, no seríamos capaces de permanecer en la Tierra y no habría vida. Si la Tierra estuviera más cerca o más lejos del Sol, no habría vida. La Tierra tiene una inclinación de 23 grados, lo que permite las 4 estaciones. Y si no tuviera esa inclinación, ¿qué es lo que pasaría? Los vapores del océano se moverían amontonando enormes masas de hielo. Si la Luna no tuviera la distancia exacta que tiene con la Tierra, las mareas de los océanos inundarían completamente los continentes 2 veces al día. El número de partículas subatómicas en el universo entero es alrededor de 10 a la 80ª potencia, es decir, 10 con 80 ceros seguidos. Para que en el universo se permitiera la vida, la fuerza de la gravedad y la fuerza débil en el átomo tiene que estar perfectamente ajustada con una precisión de 10 a la 0.000 potencia. La constante cosmológica que gobierna la expansión aceleradora del universo está afinada a una parte de 10 a la 120ª potencia. Por eso un profesor de Oxford llamado Roger Penrose dijo que la probabilidad para que el universo tenga este ajuste fino, y esos son unos pequeños datos, para que el universo tenga este ajuste fino debido a una mera casualidad, sería un número de 10 a la 10ª potencia y eso a la 123ª potencia. Los científicos dicen que ese es un número incomprensible. Es decir, que todo ocurra por una mera casualidad es imposible, es irracional. Por eso Robert Jastrow, quien fue jefe del Instituto Goddard para Estudios Espaciales de la NASA, dijo que el ajuste fino del universo es la evidencia más poderosa para la existencia de Dios que alguna vez ha resultado de la ciencia. Y nosotros, como seres humanos, también somos parte de esa creación, pero con una gloriosa diferencia. Ustedes y yo hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios.
No solamente fuimos diseñados con un cuerpo que puede contemplar el gran teatro de la gloria de Dios, sino que también hemos sido creados con una mente que nos hace conscientes de nuestra propia existencia y de todo lo que está a nuestro alrededor. Un filósofo decía, ¿por qué la conciencia es tan importante? Es tan importante que imagínate en un zombie que no es consciente de su existencia, de todo lo que está alrededor. El hecho de que seas consciente de tus pensamientos, de tus emociones, de tus deseos, de tus pasiones, de todo lo que está a tu alrededor, tus decisiones, tu voluntad, esa conciencia es algo que Dios puso en ti. Entonces no solamente eres un cuerpo, tienes un alma. Y dentro de esa conciencia, Dios puso una semilla de su conocimiento. Así que Dios no solamente se reveló en el universo, sino que se ha revelado de manera personal a cada uno de nosotros. Y en nuestras conciencias Él puso su ley moral. Es decir, el hombre no tiene excusa para decir que no conocen el carácter santo de Dios. Hay un hombre llamado Christian Smith, que es profesor de sociología en la Universidad de Notre Dame, y él dijo que todos tenemos una ley moral. Y él dice que la moral, escuchen bien esta definición, la moral es la orientación hacia una comprensión respecto a lo que está bien y lo que está mal, respecto a lo que es justo y a lo injusto, que no establecemos, escuchen bien, que no establecemos por deseos o por preferencias personales, sino que se cree que existe con total independencia, proporcionando así el fundamento por el que se juzgarán en sí los deseos y las preferencias. Y si en nosotros existe una ley moral que es independiente a nuestros deseos, a nuestras preferencias, incluso que es independiente a nuestra cultura y a nuestro contexto social, eso nos conduce a un legislador, a un dador de esa ley. Por eso ninguno de ustedes tiene la excusa de decir, yo no conocía el carácter santo de Dios. Por eso Pablo dijo en Romanos 2, 14, 15, porque cuando los gentiles que no tienen ley, es decir, la ley escrita de Dios, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. No importa qué cosmovisión tengas del mundo, no importa la cosmovisión que un hombre tenga acerca de la realidad, todos afirman una moral objetiva. Por alguna razón construimos cárceles, por alguna razón formamos abogados en nuestras universidades, por alguna razón entrenamos policías para que resguarden nuestras ciudades, todo porque hay actos que denominamos como inmorales o como malvados. Y si alguna vez se topan a alguien que dicen, no, yo no creo que la moral sea objetiva, eso es algo que tú decides, algo que tú te inventas, no existe. Les aseguro que en la práctica esas personas sí creen en una moral objetiva. Como dijo una vez C.S. Lewis, cada vez que se encuentra un hombre que dice que no cree en lo que está bien o en lo que está mal, se verá que este hombre se desdice casi inmediatamente. Puede que no cumpla la promesa que ha hecho, pero si intentan romper una promesa que tú le has hecho a él, esa persona se va a quejar diciendo, no es justo, antes de que se hayan dado cuenta. Parece entonces que nos vemos forzados a creer en un auténtico bien y mal. La gente puede a veces equivocarse acerca de la moral, del mismo modo que la gente se equivoca mientras hace las cuentas, pero eso no es cuestión de simple gusto u opinión, del mismo modo que no lo es la tabla de multiplicar. Es decir, no es de tu gusto, preferencia, si 2 más 2 va a ser 4. Yo quiero que sea 6, yo quiero que sea 8. No, es algo objetivo. De la misma manera, la moral. Y aunque tú lo niegues, en la práctica vas a ver cómo vas a exigir esa moral objetiva, como este hombre. Yo no creo que la moral sea objetiva. Y de repente tú le haces una promesa y no la cumples, esta persona no va a estar así de,
no importa, no existe moral. No, se va a enojar y va a comenzar a decir, eso es injusto. Así que Dios se ha dado a conocer. Estamos viendo este atributo de Dios de que Él es cognoscible. Es decir, que podemos conocer a Dios. Y Él se dio a conocer de manera externa y de manera interna por medio de lo que los teólogos llaman la revelación general o la revelación natural. Es decir, un conocimiento de Dios que es accesible para todo ser humano. Por eso el salmista escribió, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Solamente un necio puede decir eso. Y el profesor J. Budziszewski, ¿quién sabe cómo se pronuncia? Años atrás fue un ejemplo de ese hombre necio. Este hombre es profesor de leyes y filosofía en la Universidad de Texas en Austin y recibió su doctorado en ética por la Universidad de Yale. Y él cuenta su historia de por qué huyó de ese conocimiento interno que Dios plantó en nuestras conciencias. Y él dice, cuando las personas huyen de Dios, roban y matan. Otros, al huir, usan droga y experimentan mucho con el sexo. Pero cuando yo huí de Dios, no hice nada de eso. Mi manera de huir fue embrutecerme. A los intelectuales les suele sorprender esto, pero hay formas de imbecilidad que no se logran sin un alto nivel de inteligencia y educación. Dios las tiene en su arsenal para quebrantar el orgullo testarudo y yo las descubrí todas. De esa manera fue que terminé redactando una disertación doctoral para demostrar que nosotros mismos nos inventamos la diferencia entre el bien y el mal y que por lo tanto ninguno de nosotros somos responsables por lo que hacemos. Ahora recuerdo que incluso enseñé esas cosas a mis estudiantes. Eso sí que es pecado. Así que Dios se ha dado a conocer y no podemos huir de ese conocimiento. Un hombre decía, qué difícil es ser ateo en este mundo, porque en cualquier parte que vayas hay algo manifestando la gloria de Dios, manifestando su existencia. Por eso a lo largo de la historia los hombres han hecho cada vez más una apologética, es decir, una defensa a la fe mucho más precisa, elaborando distintos argumentos. Pero aún cuando los hombres no conocen estos argumentos, aun cuando los hombres no saben justificar sus creencias, todo ser humano tiene lo que Juan Calvino llamó un sensus divinitatis. Es decir, todos nosotros tenemos un sentido de lo divino, porque Dios se ha dado a conocer de manera personal a cada uno de nosotros. No hay lugar a donde huir porque la voz de Dios en todo lugar habla muy fuerte. Y muchas personas hacen de esta revelación general de Dios insuficiente para saber quién es Dios. Pero el problema no es el conocimiento que Dios dejó impresa en su creación, sino que es nuestro pecado el problema. Porque nuestro pecado distorsiona este conocimiento. En nuestra maldad hemos insultado la gloria de Dios. ¿Y cómo lo hemos hecho? A través de la idolatría, es decir, falsificando la verdadera naturaleza de quién es Dios para que ahora nosotros podamos crear a nuestro propio Dios, a nuestros propios dioses. ¿Y se dan cuenta de esa maldad? El Dios que te hizo a su imagen y semejanza, ahora tú en tu maldad haces un Dios, pero ahora a tu propia imagen y a tu propia semejanza. Pero a pesar de eso, a pesar de nuestra maldad, a pesar de nuestro pecado, Dios amó tanto su gloria. Y Dios nos amó a nosotros tanto a través de el amor a su gloria que Dios quiso revelarse de una manera especial. Ya no de una manera general, sino de una manera especial. Y lo hizo a través de su Hijo Jesucristo y a través de su palabra escrita. Ahora, eso no significa que debido al pecado fue necesario que Dios comenzara a revelarse a través de su palabra. Eso no es cierto, porque incluso antes de la caída, Dios ya se revelaba al hombre a través de su palabra. Dios le dijo a Adán,
de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Así que Dios también siempre se ha dado a conocer a través de su palabra. La revelación general nos habla de su existencia, de muchos de sus atributos. Y por causa de nuestros pecados, ahora esta revelación general también nos habla acerca de la justicia, del castigo, de la ira que merecemos. Pero Dios, la manera en la que siempre revela su voluntad, sus propósitos y su salvación, siempre ha sido a través de su palabra. Todo porque nuestra sabiduría jamás iba a ser suficiente para llegar a ese conocimiento. Y Anthony Flew, debido a la revelación general, al estudio que hizo, pasó de tener una creencia atea a tener una creencia teísta. Pero la mala noticia es que nunca se convirtió al Dios verdadero. Y la pregunta es, ¿por qué no fue suficiente la revelación general? La razón es de que los cielos podrán contar la gloria de Dios, pero su palabra siempre contará una gloria aún mayor. Y eso es lo que nos lleva a la siguiente sección, que es la revelación especial. La revelación general depende de la revelación especial de Dios, porque detrás de la creación y el poder que sostiene en existencia toda la creación se encuentra en la misma palabra de Dios. Nosotros podemos crear cosas muy asombrosas, computadoras, aviones, celulares, pero nosotros solamente podemos crear cosas a partir de cosas que ya existen. Pero cuando Dios creó el universo, no comenzó como con una especie de plastilina cósmica que le empezó a dar forma, sino que Dios hizo todo de la nada, una obra ex nihilo, todo por el poder de su palabra. Por eso el salmista escribió diciendo, por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Todo lo que Dios desea en su voluntad se vuelve realidad por su palabra. Eso es a lo que los teólogos llaman el fiat de su palabra. Dios dice, hágase la luz. ¿Y qué fue lo que ocurrió? ¿Salieron peras o manzanas? No, salió lo que Él mismo mandó. Dijo, hágase la luz, y eso fue lo que obtuvo. Luz. Pero no solamente por el poder de su palabra hace todas las cosas, sino como dice Hebreos 1:3, Él que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Entonces crea el universo y sostiene el universo por su palabra. Y cuando vemos el Génesis, Dios creando todo a través de su palabra, vemos que Él se revela como un solo Dios. Pero hay algo curioso en ese texto. Porque el primer verso, Dios revela que Él es un solo Dios, pero al revelar su primer nombre, que es Elohim, hace que algo llame nuestra atención. Nuestras Biblias dicen, en el principio Dios, pero en el idioma original, que es el hebreo, dice Elohim, en el principio Elohim. Y ese nombre es curioso porque es un nombre en plural. Eso nos hace detenernos y decir, te estás revelando como un solo Dios, pero ahora el primer nombre tuyo que revelas es un nombre plural. ¿Qué es lo que Dios está tratando de comunicar aquí? El nombre plural puede manifestar majestad y grandeza, pero si tenemos un entendimiento completo de lo que la Biblia enseña, no tengo la menor duda de que desde el inicio Dios se quiere revelar como un Dios trino. Y esta interpretación tiene sentido si continúas leyendo el texto. Porque dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba sin orden, estaba vacía, las tinieblas cubrían la superficie del abismo, el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Entonces Dios revela su nombre plural, y luego vemos a Dios como un creador. Luego vemos a Dios como un espíritu moviéndose sobre la faz de las aguas. Y luego vemos a Dios como una palabra por la cual se crean todas las cosas. Entonces, un solo Dios, una esencia, pero que existe eternamente como tres personas. Y luego si continúas leyendo los capítulos del Génesis, esta revelación parece adquirir más sentido, porque cuando hace al hombre, Dios comienza a hablar en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En el capítulo 11, si no mal recuerdo, cuando está la historia de la Torre de Babel, Dios también habla en plural.
diciendo, vamos, bajemos, y allí confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. Y algunos llegan a pensar que la doctrina de la Trinidad contradice lo que Dios le dijo a Israel. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Este texto, que es Deuteronomio 6, del 4 al 9, llegó a ser conocido, es conocido como el Shema. Y el Shema es tan importante para los judíos que lo recitan varias veces durante el día. Pero incluso el Shema revela a Dios como una Trinidad. La palabra uno en este texto viene de una palabra hebrea que es echad. Y esta palabra significa la unidad de más que una persona. Esta palabra solamente aparece 2 veces en la Biblia. En este texto y en Génesis 2:24, que es cuando Dios le dice al hombre y a la mujer, cuando ustedes se junten, cuando ustedes se casen, llegarán a ser una sola carne. Entonces, en este texto, Dios revela que es uno, pero no está revelando que es una persona. Está revelando que en una pluralidad de personas, Él es uno. Eso es lo que significa la Trinidad, que Dios existe como uno en esencia, pero eternamente como 3 personas. Y ahora, ¿qué tiene que ver eso con el tema que estamos hablando? Porque estamos viendo que la revelación general de Dios, que Dios se ha dado a conocer, depende de su revelación especial, que es su palabra. Por su palabra crea todas las cosas, sostiene todas las cosas por el poder de su palabra, pero pudimos llegar a pensar de que su palabra era una mera voz, como es nuestra voz, semejantes a los tonos y timbres que son producidos por nuestras cuerdas vocales, que son una estructura vibradora. Pero al detenernos y a ver estas cosas, al ver que se revela como creador, como espíritu y como palabra, es cuando nos damos cuenta que la palabra de Dios no es una mera voz, sino que es una persona que existe dentro de la Trinidad. Y la pregunta es, ¿quién es la palabra? La historia de la Biblia se trata de la revelación de quién es esta palabra. Y por eso cuando vemos el Evangelio de Juan, Juan nos dice quién es. Y él dice, en el principio, remontándonos al Génesis, existía el verbo, existía la palabra. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y esta palabra, este verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra de Dios es Jesús mismo. Entonces, cuando Dios creó todo, no se trataba de una mera voz, sino que se trataba de Dios el Hijo. El Padre creó todo. El Padre te creó a ti. El Padre sostiene tu existencia a través de Jesús. Ese Jesús que no amas, ese Jesús tal vez que no sigues, ese Jesús en el cual no crees, ese Jesús que tal vez insultas día con día, tú estás respirando en este momento por la razón de que Él, por su poder, sostiene tu respirar, sostiene los latidos de tu corazón. ¿Acaso eso no es una gracia y una misericordia asombrosa? Que aquella persona que tú insultas, tú estás dependiendo de esa persona para poder vivir. Incluso necesitas respirar, necesitas existir para poderlo insultar. Y estás dependiendo de Él para eso. Yo, una persona, si tuviera el poder de sostener su existencia y me insulta, yo le digo, ¿sabes qué? Bye, ¡pum! Y Él aún así en su amor nos sigue sosteniendo. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesús es la vida porque todo depende de Él para existir. Y a veces pensamos que sería algo asombroso de que Dios nos hablara audiblemente, así como Dios lo hizo en el bautizo de Jesús, lo hizo en el monte de la transfiguración, lo hizo en algunas ocasiones en el periodo del Antiguo Testamento, pero en realidad Dios hizo algo más asombroso que eso. Dios se hizo hombre en la persona de su Hijo para hablarnos personalmente, para hablarnos cara a cara. Ese jardinero invisible se hizo visible para poderlo conocer de una manera más personal. Por eso el autor de Hebreos en el primer capítulo dice,
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesús no solamente es la revelación especial de Dios, es la revelación suprema de Dios. Pero la manera de llegar a conocer a la palabra encarnada, que es Cristo, es a través de su palabra escrita. Y en su palabra escrita vemos que Dios habló en pocas ocasiones de manera audible, pero la mayor parte del tiempo habló a través de los profetas. Un ejemplo es cuando Dios le dice a Jeremías: he puesto en tu boca mis palabras. Pero las palabras de Dios no solamente fueron puestas en la boca de los profetas, sino que Dios ordenó a los profetas a ponerlas por escrito. Un ejemplo de eso es cuando Dios le dice a Isaías: anda pues delante de ellos y grábalo en una tablilla, escríbelo en un rollo de cuero, para que en los días venideros quede como un testimonio eterno. Por eso el apóstol Pablo escribió: toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra escritura es un sinónimo para el Antiguo Testamento. Y cuando dice que es inspirada por Dios, viene de una palabra griega que es theonostos, que significa soplada. Cada palabra que tienen en esos libros que luego no leen, cada una de esas palabras es soplada por Dios, proviene de Él. Luego la siguiente pregunta sería, bueno, ¿qué del Nuevo Testamento? Debemos comenzar diciendo que Jesús anticipó su escritura, diciéndole a los apóstoles: yo voy a enviar al Espíritu Santo y Él les va a recordar todas las cosas que yo les dije. Así que cuando viene el Espíritu de Dios, los apóstoles comienzan a escribir el Nuevo Testamento. Y ellos estaban tan conscientes de que estaban escribiendo la palabra de Dios, que un ejemplo es cuando el apóstol Pablo le dice a los corintios: y esto que les escribo es mandato del Señor. Entonces aquí vemos a un Dios de amor, de gracia, de misericordia, dándose a conocer, revelándose en esta relación que es Él y nosotros como seres humanos. Él comienza a descubrir su corazón, a descubrir su voluntad, sus propósitos, su carácter, sus planes, su salvación. Y es esta palabra la cual Dios nos manda a creer y obedecer. No las palabras de algunos hombres que se hacen llamar profetas o apóstoles, incluso las impresiones de nuestro corazón. Y como ya les he dicho antes, a veces estamos más preocupados por querer obedecer estas impresiones de nuestro corazón en lugar de obedecer lo que es seguramente si es una palabra del Señor. Algunos exaltan más esos momentos donde Dios les habló tal vez a través de una circunstancia o a través de lo que sintieron en su interior, pero Dios quiere que lo conozcas de una manera precisa, sin error, de una manera clara, de una manera suficiente, de una manera inerrante. Por eso el deseo de Dios es darse a conocer, y por eso en cada momento de su palabra dice: lee mi palabra, medita en ella, conócela, estudia. Por eso el salmista escribió diciendo: porque Dios ha engrandecido su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Su nombre y su palabra, es decir, su nombre. Todo eso que hemos escrito ahí: justo, autosuficiente, omnipresente, perfecto, bello, santo. Todo eso es su nombre, y su palabra la ha puesto a la misma altura. Si es importante para ti su nombre y quién es Él, por lo tanto su palabra revelada debe ser igual de especial. Y como Dios tiene esos atributos y la palabra, la Biblia, proviene de Él, entonces es lógico pensar que la Escritura debe de tener atributos semejantes a Dios. Y los 4 más conocidos, y esto es con lo que vamos a cerrar, la Escritura tiene ciertos atributos. Y apréndanse esto, porque al entender esto, eso es lo que te va a impulsar a leer la Escritura, a estudiarla, a meditarla, a querer ver a Dios a través de cada página. En este mundo tan cambiante, en este mundo incomprensible, en su palabra podemos sostenernos porque es segura. Y una de esas cosas es que su palabra es inerrante. Eso significa que no tiene error.
Ahora, tú puedes agarrar la Biblia y decir, bueno, aquí debería haber una coma y no hay una coma. Aquí debería haber un acento y no hay un acento. La inerrancia es en los manuscritos originales, que no contienen errores, no hay contradicciones. Y el problema es de si negamos la inerrancia de las Escrituras, entonces no podemos confiar en lo que Dios nos ha dicho. Porque si Dios ha dicho algo y depositamos nuestra fe en eso, pero la palabra no es inerrante, entonces, ¿cómo voy a poder confiar en eso? ¿Cómo voy a poder confiar de que Él es Dios? ¿De que Él es un Dios trino? ¿De que Jesús es su Hijo? ¿De que Él es el único camino de salvación? Si no creemos que su palabra es inerrante, ¿cómo habremos de confiar en cada cosa que Él reveló? Por eso el Proverbios 35 dice, toda palabra de Dios es digna de crédito. Su palabra es clara. Nuestro mayor temor como jóvenes, ¿qué es? Yo no leo la Biblia porque no la entiendo. Es como yo nada más hablo español, inglés, es como acercarme a un libro de chino, un libro de ruso. Lo abro y lo único que veo es puro garabato, no entiendo nada. Y luego ese es nuestro temor a la Escritura, pero la Escritura, uno de sus atributos es de que es clara, tan clara que un niño la puede entender. Es clara en su mensaje del camino de la salvación, en la vida, en el crecimiento espiritual, en quién es Dios, en una gran cantidad de temas. La Escritura es clara, es sencilla de entender. Tan sencilla es de que Dios le manda al pueblo de Israel diciendo, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Si sus palabras no fueran claras, ¿crees que Dios le estaría pidiendo a los padres y enséñaselas a sus hijos? No, Dios habría dicho, ¿sabes qué? Esto está difícil de entender, uno tiene que estar un poco más grande, así que a tus hijos ponlos a colorear simplemente un arca de Noé. No, su palabra es clara, se las puedes enseñar. Luego el Salmo 19:7 dice, el mandato, es decir, luego la Escritura, en especial en el Salmo 19, en el Salmo 119 hay como varios sinónimos para referirse a la palabra de Dios y la palabra mandato es una de esas. Y dice, el mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. La palabra sencillo viene del hebreo peti, que significa una persona que carece de sano juicio, por no decir tonta. La palabra es tan clara que a una persona menos inteligente, a una persona más sencilla, la puede entender. Así que no es pretexto decir, no voy a leer porque no puedo entender, porque esta es una de las características de la palabra. Otra es de que la palabra es necesaria, es decir, la palabra es necesaria para que conozcas a Dios, para que conozcas su voluntad, para que conozcas sus propósitos, para que conozcas su plan de salvación, para que tengas una relación con Él, una comunión de amor, una relación en la que tú sabes cómo tratarlo a Él, porque tú no lo vas a tratar a Él como se te dé la gana. Así como tú tampoco permites que una persona te trate como a Él se le da la gana. ¿Te imaginas tú un señor, un hombre adulto, y que llegues acá como chavo y él va a decir, espera, ten en cuenta mi edad, ten en cuenta mi posición? A veces por eso usamos estas palabras como usted, como tú, para denotar esa confianza o ese respeto. Entonces tú no tratas a las personas como se te dé la gana. De la misma manera con Dios, por eso debes conocer quién es Él, para que sepas cómo relacionarte con Él. Por eso su palabra es necesaria, no es una opción. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Todas las cosas que tú haces, todas tus fotos en Facebook, Instagram, todos tus viajes, todo eso se termina, es pasajero. Y a veces encontramos deleite y satisfacción en cosas tan pasajeras, en cosas tan vanas, con cosas que se van así. Y por eso nuestro ánimo, nuestro gozo, nuestras vidas no son estables, no son firmes. Por eso por la mañana estamos contentos, luego estamos tristes, luego un poco alegres, luego nos deprimimos. Toda esta montaña rusa en un día. ¿Por qué? Porque nuestro gozo, nuestra esperanza, nuestros planes, nuestros propósitos, todo en nuestra vida está depositado en cosas temporales. Y así como esas cosas son temporales, tu gozo también va a ser así de temporal. Bueno, no usaría la palabra gozo, tal vez utilizaría la palabra felicidad. La felicidad es así. El gozo en el Señor es estable, es firme. Su palabra es suficiente.
Eso significa que toda la Biblia contiene las palabras de Dios y son suficientes para confiar en Él. Son suficientes para obedecerle. Pablo le dijo a Timoteo, desde tu niñez conoce las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Si leyeras más la palabra, tu confianza en Él sería más firme. Si leyeras y estudiaras más la palabra, tu confianza en la eternidad sería más segura. Mientras vas caminando, ese temor que hay en tu corazón podría ir desapareciendo, porque mientras más conoces el amor de Dios, como dice la Escritura, el amor echa fuera todo temor. Pero no vas a conocer ese amor en otra parte más que en Dios. Y ese amor Dios lo revela a través de su revelación especial, que es su Hijo Jesús, y a su Hijo Jesús lo conoces a través de su palabra escrita. Y termino con esta historia. Un amigo mío en Juárez no conoció a su padre. Y él me contaba cómo todos los días deseaba haber conocido a su padre. Él llegó a un punto donde ya creció, donde ya se hizo adulto, que abandonó ese deseo, ese sueño de conocer a su padre. Él dice que durante su niñez, su adolescencia, incluso durante el tiempo de la universidad, él se imaginaba cómo pudo haber sido su padre. Llegó a imaginar cosas como, ¿me habrá amado cuando nací? ¿Me habrá abrazado? ¿Habrá sentido alegría cuando me vio? Entonces, el conocimiento de su padre simplemente fue una historia ficticia, una historia imaginaria, algo que pudo haber sido. Y muchos de nosotros pensamos que Dios es así, que Dios es ese Padre que nos abandonó, ese Padre que no podemos conocer, ese Padre que nos preguntamos, ¿y me amará Dios? ¿Dios querrá tener una relación conmigo? ¿Por qué me creó? Simplemente tal vez fue un accidente, él planeaba hacer otra cosa, de repente estornudó y me hizo y dijo, oh, ni modo, no era mi plan y lo voy a hacer ahí a un lado. Y empezamos a crecer así de, él me habrá amado, y empezamos a hacer imágenes ficticias acerca de quién es Dios. Pero la mala noticia es de que eso que tú imaginas, eso que tú creas en tu mente, eso no es Dios. Eso es un ídolo, tallado con tus propios pensamientos, tallado con tus propios deseos, tallado con tus propias pasiones. Pero en esta historia no es Dios el que nos ha abandonado, sino que Dios se ha dado a conocer. Dios se ha dado a conocer porque Él quiere tener una comunión con nosotros. Pero en esta historia nosotros hemos dicho, yo huyo. Yo me voy de casa, yo no quiero conocerte y no quiero que me conozcas a mí. No me importa cuál es tu carácter, no me importa saber si eres santo, si eres justo, cuáles son tus planes, cuáles son tus propósitos. Yo quiero definir qué es bueno y lo que es malo. Yo quiero definir mi propósito. Yo quiero construir mi propia casa, mis propios sueños, mis propios planes sin tu ayuda. En esta historia somos nosotros los que hemos huido de Dios, pero aún así Él es un Dios cognoscible, un Dios que se da a conocer, un Dios que aunque es incomprensible y nunca lo vamos a poder conocer de manera exhaustiva, Él quiere darse a conocer, que comencemos a probar cada día quién es Él. Pero la mala noticia es de que nuestros ojos para ver el mundo y nuestros ojos para leer la Escritura no son suficientes para conocerlo, porque nosotros hay esta maldad que suprime esa verdad. Así que cada uno de nosotros necesitamos la obra del Espíritu Santo que abra nuestros ojos para poder reconocer la gloria de Dios que hay en los cielos y para poder ver la gloria de Dios en la faz de Cristo revelada en la palabra. Por eso el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, verso 3 al 6 dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque nosotros predicamos, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como siervos de Él, por amor a Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo,
Pablo dice que los hombres incrédulos son incrédulos porque no quieren creer en Dios. Dios ni siquiera nos dice, tú tienes la posibilidad de conocerme. No, lo que Dios dice es, ya me conoces. El problema es que aún conociéndome, rechazas ese conocimiento. Tienes un entendimiento cegado, no puedes ver, caminas día tras día en este universo, en este mundo y simplemente no hay Dios. Vas a la Escritura y no ves absolutamente nada y vas ahí y dices, aquí no hay gloria, aquí no hay gozo, aquí no hay propósito, voy a buscar en otro lado. Tienes un entendimiento cegado. Pero Pablo dice aquí, remontándonos al inicio, y aquí es donde vemos cómo se une la revelación general de Dios y su revelación especial. Su revelación general, cómo se revela a través del mundo. Este mundo que creó por el poder de su palabra. Y dice que todo estaba sin orden, todo estaba vacío. Las tinieblas cubrían todo. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? A esa oscuridad, Él habló y dijo, sea la luz. Y Pablo dice que lo mismo ocurre dentro de nosotros. Es decir, Dios nos creó por esa palabra. Pablo nos está diciendo, cada uno de ustedes no solamente necesitó ser creado, sino que necesita ser creado otra vez. Necesita ser una nueva criatura. Y así como es tu existencia ahorita dependió de su palabra, tu nueva creación, el que nazcas de nuevo, el que seas una nueva criatura depende de la misma palabra. Tú dependes de que Dios acerque a tu corazón oscuro, vacío y lleno de tinieblas y diga, sea la luz. Para que cuando llegue esa luz, se quite esa ceguera y puedas ver la gloria de Dios que hay en el mundo. Y puedas reconocer ese conocimiento. Para que sea la luz y puedas acercarte a la Escritura y puedas ver a Cristo y decir, Él es glorioso. En Él hay propósito, en Él hay esperanza. Yo no me puedo salvar por mis propios méritos. No hay acto religioso que me pueda salvar. No hay acto de bondad ni acto moral que me pueda acercar a Dios. Dependo totalmente de lo que Él ha hecho por mí. Dependo de su gracia, dependo de su amor. Dependo de la vida de su Hijo. Esa justicia yo necesito que me la dé a mí para que el Padre me vea perfecto. Yo necesito de la muerte de su Hijo porque yo merezco castigo, pero yo quiero ser librado de ese castigo. Yo necesito de esa muerte. Yo necesito que Él sea mi sustituto. Yo necesito que Él sea mi Salvador. Yo necesito que Él reciba lo que yo merezco para que yo pueda ser librado. Yo necesito su resurrección. Esa resurrección que garantiza mi salvación, mi relación con Él. La única manera en la que puedas conocer a Dios, a pesar de que Él se reveló de estas maneras que ya vimos, es de la obra del Espíritu Santo que Él haga en tu corazón para que puedas reconocerlo. Así que Dios ha dado a conocer y por eso debemos pasar cada día de nuestra vida en esos libros, en nuestras Biblias, para que podamos tener cada día un encuentro cara a cara con el jardinero invisible que se hizo visible a través de su creación, a través de su Hijo Jesús y a través de su palabra escrita. Oremos.